Hola a todos, les deseo un día lleno de energía, suerte y alegría. Me alegra mucho volver a verlos en un nuevo episodio lleno de emoción y tensión de la historia de amor entre el CEO Alex y Tuna, la misteriosa mamá soltera. Y si es la primera vez que estás en el canal, no olvides cómo suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle, porque cada episodio trae sorpresas que nadie puede prever. Hoy vamos a profundizar en un detalle que tiene a toda la comunidad al borde del asiento: la conversación llena de pistas entre Alex y una mujer desconocida. ¿Quién es ella? ¿Por qué aparece justo cuando todo entre Alex y Tuna está empezando a aclararse? ¿Será que ella guarda un secreto que Alex ha intentado ocultar? ¿Será que la relación entre Alex y esta mujer es realmente inocente? ¿O es solo una farsa que ambos están montando? Ahora vamos a analizar y a predecir qué giros inesperados pueden venir. No te pierdas nada, porque lo que verás a continuación cambiará por completo la historia que creías conocer. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban suavemente entre las hojas, iluminando con su luz el jardín verde y fresco, todo parecía vestirse con una nueva capa pura y tranquila de una manera extraña. Las hojas se mecían con la brisa ligera y los pájaros cantaban alegres, creando una suave sinfonía de la naturaleza. Al final del terreno, donde el huerto de frutas estaba en plena temporada de cosecha, Alex y su secretaria, vestida de forma sencilla, pero manteniendo una apariencia profesional, revisaban cuidadosamente cada lote preparado para la exportación. Las cajas de frutas estaban ordenadas con precisión y etiquetadas claramente, mostrando una preparación meticulosa para el envío próximo a los socios tanto nacionales como internacionales. Alex siempre ha sido una persona cuidadosa y detallista en su trabajo. Aunque es el CEO, no duda en involucrarse en cada pequeño paso para asegurar que todo funcione sin problemas. Bajo la suave luz de la mañana, su figura alta destacaba entre el verde del jardín. Sus ojos seguían atentos cada movimiento de los empleados, y de vez en cuando intercambiaba algunas palabras con la secretaria sobre cantidades, calidad y fechas de entrega. De repente sonó el teléfono, rompiendo la calma del jardín. Alex frunció ligeramente el ceño y sacó el móvil del bolsillo. En la pantalla apareció un mensaje conocido: llamada de mamá. Sonrió suavemente y contestó: «Hola, mamá». Del otro lado se escuchó una voz cálida y dulce. «Alex, hoy intenta llegar un poco temprano. He preparado muchos platos deliciosos. Y hay una visita especial esperándote en casa». Alex se sorprendió un poco, frunció el ceño con curiosidad evidente en su rostro. ¿Una visita especial? ¿Quién es mamá? ¿Por qué no me avisaste antes? Su madre solo sonrió suavemente. «Lo descubrirás cuando llegues. Solo vuelve pronto y no te escondas para no cenar como otros días que me enojo». «Está bien, llegaré temprano». La llamada terminó, pero Alex quedó con muchas preguntas. ¿Quién sería esa visita especial que mencionó su madre? ¿Un familiar? ¿Un viejo amigo? ¿O tal vez algo más? Después de verificar que todo estaba en orden, Alex dejó que la secretaria continuara supervisando y él se subió al coche rumbo a casa. En el camino, sus pensamientos no dejaban de girar. Hacía tiempo que no recibía visitas inesperadas en casa, y menos aún su madre, que rara vez llamaba solo para pedirle que volviera a cenar y conocer a un invitado especial. Eso aumentaba aún más su curiosidad. El coche se detuvo frente a la pequeña pero acogedora villa en las afueras. La puerta se abrió y el paisaje familiar apareció ante él: las flores de hibisco rojo que bordeaban el camino, la bugambilla que seguía floreciendo como siempre en el porche. Era el lugar donde Alex creció, donde se guardaban tantos recuerdos de su infancia. Entró en casa y apenas se abrió la puerta, un aroma cálido y delicioso salió de la cocina, haciendo que su estómago se revolviera. Pero lo que realmente lo detuvo no fue el olor de la comida, sino la imagen de una chica hermosa y dulce que estaba en la cocina con su madre, ayudando a poner los platos en la mesa. Ella llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido ordenadamente, y su rostro sereno brillaba bajo la luz cálida. Alex parpadeó y se quedó en silencio unos segundos. Era Mai.
Ella se volvió, sus ojos encontraron los de Alex y una sonrisa radiante apareció en su rostro. Alex, ¿cuánto tiempo sin verte? No has cambiado nada. Alex, sorprendido, dijo, mi Dios, ¿qué haces aquí? Mamá te invitó. Mi sonrió con amabilidad. Sí, llamé a tu mamá el otro día. Aproveché para visitar el pueblo y pasé a saludar. No esperaba que me invitaran a quedarme a cenar. En realidad, hay algunas cosas que quiero hablar contigo. La madre de Alex, sonriendo con cariño, intervino. Bueno, hablen luego. Ahora lávense las manos y vengan a cenar. Hoy hay pescado guisado, tu plato favorito. Alex asintió con muchas preguntas aún en la cabeza, pero no quería hacer esperar a su madre. Se lavó las manos rápidamente y volvió a la mesa donde la comida ya estaba servida, abundante y acogedora. La sopa agria humeaba, las verduras salteadas brillaban con su color verde, el pescado guisado olía delicioso y el arroz blanco parecía traer de vuelta los sabores de la infancia. Los tres se sentaron a la mesa y las risas y conversaciones llenaron la pequeña cocina. Alex contó algunas cosas sobre la empresa y Mai recordó los recuerdos de cuando estábamos en secundaria, cuando los tres, Alex, Mai y John, íbamos juntos en bicicleta a la escuela todos los días, nos escapábamos para jugar y nos regañaban los profesores. Las historias se iban sucediendo y el ambiente familiar se llenaba de cercanía y conexión. La mamá de Alex escuchaba y de vez en cuando intervenía con alguna broma, haciendo que todos se rieran en la mesa. Esa escena hizo que Alex sintiera su corazón más ligero que nunca. Después de la presión del trabajo, las reuniones, los negocios y las estrategias, este era un momento valioso, un lugar donde realmente podía ser el mismo. Cuando la comida estaba por terminar, Mai se volvió hacia Alex con una mirada un poco más seria. Alex, después de la cena quiero hablar contigo en privado un momento. Es algo bastante importante. Alex se sorprendió, pero asintió. Sí, claro. Una comida terminaba, pero parecía que solo era el comienzo de los secretos que estaban por revelarse. Después de una cena cálida y llena de risas, la luz del atardecer desapareció por completo, dando paso a la suave iluminación amarilla de la sala. El ambiente dentro de la casa se volvió tranquilo y acogedor, con una sensación de cercanía difícil de describir. Alex y Mai estaban sentados juntos en el sofá largo junto a la ventana. El té caliente recién servido aún soltaba humo sobre la mesa. Los sonidos suaves de los insectos del jardín se colaban lentamente, mezclándose con la paz que seguía a la comida familiar. Mi cruzó los brazos sobre el pecho y miró pensativa hacia el oscuro jardín. Sonrió levemente al escuchar a Alex contar algunas anécdotas divertidas de la empresa. El nuevo empleado, que sufrió un choque cultural al incorporarse, el contrato retrasado por un error de traducción. Cada historia hacía el ambiente más animado y relajado. Mai también se reía, pero luego su voz se tornó seria, suave, pero llena de sinceridad. Alex, hay algo que quiero decirte. Alex se detuvo un momento y la miró. Dime. Mi respiró profundamente y habló despacio. Quiero trabajar en tu empresa. Quiero estar contigo en el trabajo. No dijo esto en voz alta, pero cargaba muchas expectativas. No era una propuesta impulsiva ni un pensamiento pasajero, sino una decisión que Mai había meditado bien. Alex la miró sorprendido al principio, pero pronto su expresión se suavizó en una sonrisa cálida. Mi empresa siempre te recibirá con los brazos abiertos. Pero se detuvo un poco y continuó. El trabajo ahí es realmente duro. El ambiente es estresante, sobre todo cerca de mí. ¿Estás segura de que podrás con eso? Mi no respondió de inmediato. Simplemente lo miró con ojos tiernos, sinceros y llenos de determinación. Lo intentaré, solo por trabajar contigo. Confío en que puedo hacerlo. No te preocupes. Alex sonrió esta vez con alivio, como si algo dentro de él se hubiera liberado. Asintió y habló con un tono más cercano. Ahora mismo hay una vacante de secretaria en la empresa. Puedes empezar ahí ayudándome con las tareas diarias. Si haces bien tu trabajo, habrá más oportunidades luego. Mia asintió suavemente y una sonrisa radiante apareció en su rostro. Eso suena perfecto. Gracias. En ese momento, la madre de Alex salió de la cocina. Había escuchado el final de la conversación y su rostro se iluminó de alegría. Yo también creo que es buena idea.
Si Mai te ayuda, yo estaré mucho más tranquila. Tienes mucho estrés en el trabajo y es bueno tener a alguien de confianza cerca. Alex miró a su madre con gratitud en los ojos. No te preocupes, mamá, lo arreglaré todo bien. Los tres se sentaron de nuevo y continuaron la charla que habían dejado pendiente. Recordaron juntos viejos momentos cuando Mai y Alex iban juntos a la escuela, los veranos corriendo por los campos, e incluso aquella vez que fueron descubiertos por la madre trepando un árbol para coger guayabas en el jardín trasero. El ambiente en la sala era muy agradable. Cada risa y mirada compartida llevaba un sentimiento de cercanía y un toque de nostalgia. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. El reloj marcaba casi las 7 de la noche. Alex miró el reloj y suspiró. Tengo que ir a reunirme con unos socios extranjeros para firmar un contrato. Acaban de llegar en el vuelo de esta tarde. Mia sintió y quiso decir algo, pero Alex continuó. Quédate un rato más con mamá. Seguro que le alegrará tener compañía. Mi sonrió suavemente, pero negó con la cabeza. Me encantaría, pero esta noche tengo una cita con unos amigos antiguos. Hace tiempo que no nos vemos y les prometí que iría. La madre de Alex asintió con comprensión. Está bien, pero cuando tengas tiempo pasa a verme otra vez. Mi casa siempre estará abierta para ti. Mi bajó la cabeza en señal de respeto y afecto. Gracias, tía. Volveré pronto. Alex tomó las llaves del coche y salió junto a Mai. Las luces de la calle ya estaban encendidas y la brisa nocturna era fresca. Caminaron despacio sin hablar, pero parecía que ambos sentían que era un nuevo comienzo. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta, Alex abrió la puerta para Mai y dijo suavemente, «Te esperaré en la oficina». Mi lo miró con la misma mirada cariñosa de antes, «No te decepcionaré». La puerta del coche se cerró. El vehículo arrancó alejando a mí de la casa familiar, pero ambos sabían que no era una despedida sino el inicio de un nuevo capítulo. Alex sẽ làm gì tiếp theo để khiến Tử Na đồng ý quay về trang trại? Liệu tình yêu chân thành đề nghị của anh có thể sưởi ấm trái tim đã đóng băng của cô, hay anh sẽ chấp nhận lùi lại chỉ để nhìn về người yêu được sống bình yên? Các bạn đừng quên ấn đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi tiếp câu chuyện tình yêu đời sống có những đậm chất nhân văn giữa Sewell, Alex và người mẹ đơn thân Tử Na. Đoạn văn là Alex coi xem Tử Na ánh mắt anh mẹ không văn là không thúc ép